Entregué a mi joven e inocente mujer a un maduro. El alma humana es un espejo, refleja lo que se siembra en ella: amor, miedo, esperanza, traición. Pero ¿qué sucede cuando esos reflejos se vuelven borrosos, confusos, imposibles de interpretar? Esta es la historia de un hombre, una mujer y un destino inesperado que los unió con un tercero, alguien que ni buscó ni quiso formar parte de sus vidas. Había una vez un joven matrimonio, lleno de amor y promesas. Él, un hombre trabajador con una mirada cálida y llena de sueños. Ella, su dulce y suave compañera, inocente y confiada, como una flor en primavera. Juntos vivían en un pequeño y apacible pueblo, donde el aire llevaba consigo los aromas del campo y el murmullo de las historias pasadas. La dicha parecía eterna, hasta que una decisión inesperada lo cambió todo. Un día, algo ineludible los separó temporalmente. Él, forzado por circunstancias, tuvo que delegar la protección de su preciada esposa en alguien más, un hombre mayor, prudente, pero con una mirada que ocultaba misterios y recuerdos. Así comenzó el silencioso drama que marcaría sus vidas para siempre. El joven esposo se debatía entre dos emociones: su confianza en la rectitud del hombre mayor y un temor sutil, un instinto que le susurraba al oído que algo podría salir mal. El hombre mayor era una figura reservada, pero respetada en el pueblo. Aquellos que lo conocían lo describían como alguien noble, aunque distante, con cicatrices invisibles que solo se dejaban entrever en momentos de absoluta soledad. Ella, por su parte, era demasiado inocente para sospechar de los peligros que se escondían en la cercanía emocional. Confiaba plenamente en su esposo y aceptaba la presencia del extraño con respeto y gratitud por su ayuda. Ellos tres no lo sabían aún, pero sus destinos se entrelazaban de formas que ninguno podía imaginar. Al comienzo todo fue tranquilo, casi impersonal. Ella trató de mantenerse ocupada, cuidando del hogar y siguiendo sus rutinas. El hombre mayor, mientras tanto, le daba su espacio. Su interacción era mínima, siempre con un toque de formalidad y distancia. A kilómetros de distancia, el joven esposo trabajaba sin descanso, pero no podía evitar que una duda creciente lo carcomiera por dentro. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Qué haría si la distancia erosionaba el amor que creía inquebrantable? Poco a poco los pequeños actos cotidianos comenzaron a unir a la esposa y al hombre mayor. Una conversación fortuita sobre el pasado, una broma ligera compartida al preparar la comida, o un simple gesto de ayuda, como sostener una puerta abierta, empezaron a derretir la barrera entre ellos. Con el tiempo sus encuentros dejaron de ser fortuitos para convertirse en cálidos. Sin querer, algo cambió en el aire. Él encontró en ella un bálsamo para un alma con heridas acumuladas a través de los años. Ella, sin notarlo, empezó a admirar la seguridad y madurez que emanaba de él. Mientras tanto, el joven esposo sentía en su interior una perturbadora inquietud. En las ausencias de su esposa, las sombras de los celos y el temor comenzaron a proyectarse. ¿Y sí? Era una pregunta que su mente no podía evitar formularse. Una noche el hombre mayor abrió su propio corazón, confesando un dolor que había mantenido oculto, el amor que una vez tuvo y perdió. Era una historia cargada de silencio y arrepentimiento. Los ojos de la joven esposa se llenaron de compasión y curiosidad. Por un momento vio al hombre más allá de su edad, más allá de su misteriosa figura, y reconoció en él una vulnerabilidad parecida a la que ella misma sentía en su interior. Los días pasaron y las emociones se intensificaron. Una tarde, durante una tormenta inesperada, la esposa buscó consuelo en el hombre mayor, abrazándolo brevemente en un gesto impulsivo de gratitud y afecto. Aquel instante fue suficiente para que ambos sintieran algo más profundo, algo diferente, algo que no podían nombrar. Por otro lado, el esposo tomó la decisión de regresar antes de lo planeado, seguido por una urgencia inexplicable de recuperar su lugar al lado de su esposa. Cuando llegó a casa, sintió de inmediato que algo era distinto. Las miradas entre su esposa y el hombre mayor eran más largas de lo habitual, las palabras entre ellos estaban cargadas de significados invisibles, y el silencio tenía un peso insoportable. El enfrentamiento no tardó en ocurrir. Una noche clara y fría, las emociones contenidas explotaron en un cruce de palabras que los tres sabían que era inevitable. El esposo arrojó la dura pregunta al aire: ¿qué es lo que está pasando aquí?
Ella, con lágrimas en los ojos, trató de explicar lo inexplicable, mientras que el hombre mayor, solemne pero dolido, confesó sus sentimientos. No era su intención, pero no podía negarlo, había comenzado a sentir algo por ella. El ambiente era sofocante, cargado de dolor y verdad. La esposa, ahora enfrentada a sus propios dilemas, confesó que, aunque amaba a su esposo, no podía ignorar lo que había descubierto en sí misma, en su tiempo lejos de él. Era algo más que admiración, algo que la hacía cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. El esposo, roto, cuestionó si su amor podría sobrevivir a esta tormenta. ¿Era esto una traición? ¿O era simplemente la vida mostrándole su complejidad? La noche avanzó con palabras que cortaban el alma, pero también con verdades que, aunque dolorosas, eran necesarias. Cuando el amanecer trajo consigo un nuevo día, algo había cambiado. El esposo entendió que no se trataba solo de él, o del hombre mayor, o incluso de su amada esposa. Se trataba de los misteriosos caminos que la vida toma para enseñarnos quiénes somos. Los tres tomaron diferentes caminos. La esposa encontró en su experiencia una fortaleza que antes no sabía que tenía. Ya no era la mujer frágil de antes, ahora conocía su valor y lo que significaba amar sin perderse a uno mismo en el proceso. El hombre mayor regresó a su soledad, pero esta vez cargado de un nuevo entendimiento y una gratitud dolorosa por haber sentido algo verdadero, aunque breve. El esposo, aunque herido, supo que el amor a veces significa soltar, o reconstruir desde las cenizas. Aprendió lo que significa confiar, incluso cuando no hay garantías. La historia termina en un punto que no busca cerrar completamente las heridas, sino dejarlas abiertas para que sanen con el tiempo. El pueblo, calmado y sereno, se mantiene igual en apariencia, mientras que en el corazón de los personajes vive para siempre el eco de lo que ocurrió. Los caminos del amor y la vida rara vez son rectos. Más bien son como un río, sinuosos, llenos de giros inesperados, pero de alguna manera siempre avanzando. Esta historia no pretende responder si estuvo bien o mal lo que ocurrió, porque esas respuestas solo las conoce el alma. De esta manera, dejamos a cada espectador con preguntas cargadas de emoción: ¿qué significa realmente amar? ¿Dónde termina la confianza y comienza el sacrificio? ¿Y cómo lidiamos con los instintos más humanos que nos mueven en direcciones impensadas? Así es la vida, dolorosa, hermosa y sobre todo, llena de historias que contar.